Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Después de 2 capítulos dedicados a conocer un par de autores como Adolfo Rodríguez y Enrique de la Cruz, más en profundidad, he querido hacer uno de esos capítulos temáticos sobre lugares y literatura. Ya hace algún tiempo, en el capítulo 45 de este podcast, lo dediqué a 20 cafés literarios que todo amante de la literatura tendría que visitar. Y desde ya, te invito a recuperarlo, y más si te gusta el contenido que te propongo hoy, y si te gustan los cafés, qué decirte. Este verano estuve en Escocia y una de las cosas que hice fue visitar lugares que conocía por los libros. Y no sé a vosotros, pero a mí me genera una enorme felicidad poder hacerlo y me hace revivir de nuevo las historias. Gracias a ese recuerdo se me ha ocurrido hacer un primer capítulo dedicado a lugares que se hicieron famosos gracias a la literatura. Y digo un primero, pues me gustaría poder dedicar a algún otro, pues hay decenas de sitios que todo amante de los libros, de las historias que hay detrás de ellos, pues si tuviera posibilidades de visitar, pues visitaría. Y yo quiero plasmar alguno de ellos. Hoy serán 5 para no cansar y sobre todo para que los podáis degustar. Y desde ya te pido que me dejes en comentarios algunos lugares famosos por la literatura que te gustaría que incluyera en la nueva entrega. Te estaré muy, muy agradecido. No me alargo más. Maletas preparadas. Comenzamos el viaje. Pues ya estáis escuchando ese sonido de fondo. Nos estamos trasladando a una de las direcciones más famosas de la literatura, el 221B de Beckett Street, en Londres. Si caminas por esta calle de la capital británica, es posible que te preguntes, ¿qué tiene de especial? Bueno, aquí es donde, según Sir Arthur Conan Doyle, vivió el detective más brillante y enigmático de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Beckett Street, en el siglo XIX, era muy diferente a lo que es hoy. Era una calle concurrida con elegantes edificios de estilo georgiano y una vibrante actividad comercial. Pero Conan Doyle, un médico que soñaba con escribir historias de detectives, le dio un giro especial. Cuando en 1887 publicó Estudio en Escarlata, la primera aventura de Holmes, nadie imaginó que estaba dando vida a un personaje inmortal. Un detective que no confiaba en la suerte ni en la intuición, sino en la lógica pura y en la observación minuciosa. El 221B de Beckett Street se convirtió en su hogar. Allí vivía con su fiel amigo y cronista, el Dr. John Watson, en una casa de alquiler propiedad de la señora Hudson. En su estudio lleno de libros, pipas y experimentos químicos, Holmes resolvía los misterios más intrincados de la época victoriana. Pero aquí viene lo curioso. Cuando Conan Doyle escribió sus historias, el 221B de Beckett Street no existía. Beckett Street era real, pero la numeración no llegaba hasta el 221B. Fue solo cuando la calle se extendió en el siglo XX que apareció un edificio con el número 221B, y los fans de Holmes lo convirtieron en un lugar de peregrinación. En 1990, el Museo de Sherlock Holmes abrió sus puertas justo en el 221B de Beckett Street. Si lo visitas, verás el estudio de Holmes recreado con su lupa, su gorra de cazador y hasta su inseparable violín. La casa estaba decorada como si el detective realmente hubiera vivido allí. Así que la próxima vez que pases por Londres, pasa por Beckett Street. Y quién sabe, si prestas atención, tal vez aún puedas escuchar el eco de una voz diciendo «Elemental, mi querido Watson». Macondo nació en las páginas de 100 años de soledad, pero muy pronto trascendió el papel y se convirtió en algo más, un lugar imposible de ubicar en los mapas, pero imborrable en la memoria de quienes han leído la novela. Macondo no existe, y sin embargo, existe. Se parece a muchos pueblos de América Latina, con sus calles polvorientas, su iglesia en el centro y sus casas con techos de teja roja. Pero en ningún otro pueblo el tiempo es un círculo, los muertos hablan y la lluvia puede durar 4 años seguidos.
Javier García Márquez dijo que Macondo era su propia Aracataca, el pueblo donde nació en Colombia. Lo construyó con los recuerdos de su infancia, con las historias que le contaba su abuela, con el calor pegajoso del Caribe y la sensación de que el mundo estaba hecho de magia y superstición. El escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos recuerda en su crónica Viaje al Macondo Real cómo se le ocurrió el nombre del pueblo, Agabo. Un día iba viajando en tren y de pronto vio la finca a un lado de la carretera. Leyó el letrero, Macondo, de la fachada, y quedó impresionado. Porque en Macondo, la realidad y la fantasía son lo mismo. Macondo es un espejo de la historia de América Latina, sus ciclos de violencia, sus dictaduras, sus amores imposibles y su gente que reside incluso cuando el destino parece escrito en piedra. Pero al final, como todo lo que se ha contado tantas veces, Macondo se desvaneció en el tiempo. En el último capítulo de Cien años de soledad, cuando Aureliano Babilonia logra descifrar los manuscritos de Melquíades, el pueblo ya está condenado al olvido. Y así, con una ventisca devastadora, Macondo dejó de existir. Pero dime, ¿realmente desapareció? Cada vez que alguien abre Cien años de soledad, Macondo vuelve a levantarse entre la selva, vuelve a existir en la imaginación de los lectores, vuelve a ser ese lugar donde todo es posible. Así que la próxima vez que escuches el sonido del viento entre los árboles o leas una historia que parece demasiado mágica para ser real, detente un momento. Tal vez, solo tal vez, estés parado en el umbral de Macondo. Ciudad donde el amor y la tragedia se encontraron. Ese es el nuevo viaje. La tarde cae lentamente sobre Verona, tiñendo de dorado las piedras antiguas y los balcones cubiertos de hiedra. El río Adigio murmura a lo lejos, acariciando las murallas de una ciudad que ha visto siglos de historia, de amor y de guerra. Pero ninguna tan famosa como aquella que nació en la imaginación de un poeta inglés hace más de 400 años. Dos familias enfrentadas, dos jóvenes enamorados, un destino sellado por la fatalidad. Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. En una callejuela estrecha, entre el bullicio de los turistas, se alza una casa de ladrillo antiguo, con un pequeño balcón. No es un balcón cualquiera, es el balcón de Julieta, el lugar donde, según la leyenda, Romeo Montesco pronunció sus palabras inmortales. ¿Qué luz se asuma por esa ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Los visitantes se agolpan en el patio, tocando la estatua de bronce de Julieta, como si aquel gesto pudiera traerles suerte en el amor. Algunos dejan cartas pegadas en los muros, mensajes escritos con la esperanza de que una joven que nunca asistió pueda escuchar sus ruegos. Pero, ¿existió realmente Julieta? No hay pruebas de que Romeo y Julieta fueran personajes reales. No hay documentos, no hay tumbas con sus nombres. Lo que sí existía en la Verona medieval eran dos familias poderosas, los Montecchi y los Capuletti, mencionados incluso por Dante en la Divina Comedia. Se odiaban, sí, se enfrentaban, sí, pero no hay rastro de dos amantes condenados por ese odio. Lo que hizo Shakespeare fue tomar esas familias y convertirlas en el escenario de una historia que no le pertenecía del todo, porque Romeo y Julieta no nació con él. La tragedia de dos jóvenes enamorados que desafían a sus familias había sido contada antes, en Italia, en Francia, en relatos anónimos, que viajaban de boca en boca, pero fue Shakespeare quien la hizo eterna. Y así Verona se convirtió en su hogar. Hoy, si caminas por la ciudad, Verona te susurra la historia en cada rincón, en la Piazza dell'Erbe, donde las sombras de los antiguos mercados medievales aún parecen moverse, en el puente de piedra, donde los enamorados se detienen a mirar el agua, en la Basílica de San Sedón, donde algunos dicen que pudo haberse inspirado la escena de la boda secreta. Y en el rincón más silencioso está la supuesta tumba de Julieta, en un antiguo sarcófago de mármol rojo, en un monasterio donde los rayos de luz entran por las ventanas altas y silenciosas. Nadie sabe por qué este lugar, entre tantos de Verona, se convirtió en una tumba, pero los visitantes vienen igual. Dejan flores, susurran palabras que nadie escucha, tal vez porque, aunque saben que Julieta nunca existió, la necesidad de creer en el amor trágico es más fuerte que la historia misma. Verona es una ciudad real, pero también es un símbolo, un lugar donde la frontera entre la realidad y la ficción se ha desdibujado, donde un poeta inglés transformó calles y balcones en escenarios de una tragedia y sigue conmoviendo a quienes la leen. Quizás, si paseas por Verona en una noche tranquila, cuando el bullicio del día ha desaparecido y la luna ilumina las calles empedradas,
puedas escuchar un eco lejano de aquellos versos flotando en el aire. Así, con un beso, muero. El pueblo donde los vampiros brillan bajo la luz. La carretera serpentea entre bosques densos, envueltos en una niebla que parece nunca disiparse. A ambos lados, los árboles altísimos forman una bóveda natural, dejando entrar apenas destellos de un sol tímido casi inexistente. Bienvenidos a Fox, Washington, un pueblo que, por años, no fue más que un punto olvidado en el mapa, un rincón gris y lluvioso donde la vida transcurría sin sorpresas. Un pueblo donde la mayor noticia era la temporada de pesca o un oso merodeando demasiado cerca de la carretera. Hasta que llegó Crepúsculo. Si caminas por Fox hoy, algo ha cambiado. En sus vitrinas, en las vitrinas de las tiendas, hay carteles de bienvenida para los fans de los vampiros. En la escuela secundaria, algunos alumnos aún reciben a los turistas con una sonrisa, señalando el estacionamiento donde Edward Cullen supuestamente aparcaba su Volvo plateado. Pero hace no tanto, Fox era solo eso, un pueblo más en la penumbra del noroeste de Estados Unidos. Stephanie Meyer nunca había visitado Fox cuando lo escogió como escenario de su historia. Solo sabía una cosa: necesitaba un lugar donde la lluvia fuera una constante, donde el sol casi no existiera, porque si su vampiro protagonista brillaba como un diamante bajo la luz solar, debía vivir en un sitio donde eso no representara un problema. Así, buscando en Internet el lugar más lluvioso de Estados Unidos, Meyer encontró Fox. Fox no es un pueblo de fantasía, es real. Sus bosques, su cielo gris, sus carreteras solitarias. Lo que no es real es la familia de vampiros que se oculta en ellos. O al menos eso dicen. Porque cuando Crepúsculo se convirtió en un fenómeno, los fanáticos comenzaron a llegar. Querían ver el instituto donde Bella conoció a Edward. Querían conocer los senderos donde ella descubrió la verdad sobre su amor imposible. Querían respirar el aire húmedo de un lugar que, hasta entonces, nunca había sido más que un pueblo olvidado entre árboles centenarios. Y Fox cambió. La Casa Blanca de los Cullen, sin embargo, no existe en Fox. La que aparece en las películas está en Portland, Oregón. Pero eso no impide que los visitantes lleguen con la esperanza de verla. Lo mismo pasa con el prado donde Bella y Edward compartieron su primer momento de verdad. Aunque en la vida real no haya un claro perfecto entre los árboles, hay quienes caminan por el Parque Nacional Olympic buscando un pedazo de tierra donde la magia de la historia puede sentirse real. Y luego está la reserva de La Plush. Ahí sí que hay algo más tangible, un territorio que pertenece a la nación Quilehuete, la comunidad indígena en la que Meyer basó la historia del hombre lobo. Aunque el mito de los cambiaformas fue una interpretación libre de la autora, el lugar es real. Y sus playas de arena oscura, entre las olas golpeando las rocas y los troncos arrastrados por la marea, se respira en ellos algo antiguo, algo que existía mucho antes que Crepúsculo. Fox no es el mismo pueblo que era antes de 2005. Cada año, el primer fin de semana de septiembre, los fanáticos celebran el Tingling Festival, vistiendo camisetas con frases icónicas de la saga, recreando escenas y compartiendo el amor por una historia que, para muchos, marcó su adolescencia. Y aunque los años han pasado, aunque las películas han quedado atrás, Fox sigue aquí, con su lluvia interminable, con sus carreteras envueltas en niebla, con sus bosques tan profundos que, si uno camina lo suficiente, puede empezar a creer que, en algún lugar, una figura inmortal, de ojos dorados, observa en silencio entre los árboles. Porque algunas historias tienen el poder de transformar los lugares reales en algo más. Y Fox, el pueblo que nunca había sido especial, se convirtió en un territorio de vampiros. Prisión que se convirtió en leyenda. El mal golpea las rocas con furia, el viento arrastra la bruma salada y el sonido de las gaviotas se pierde en el eco de las olas. Frente a la costa de Marsella, en un islote de piedra caliza, se alza una fortaleza de muros impenetrables, ventanas estrechas y sombras alargadas. Es el castillo de If. Un lugar real, una prisión incrementable y sin embargo una leyenda creada por la literatura. Si uno viaja hasta allí, en ferry, el castillo parece surgir del agua como un espectro del pasado. Fue construido en el siglo XVI por orden del rey Francisco I, con la intención de defender la costa de posibles invasores.
Pero la guerra nunca llegó. En lugar de ser un bastión de defensa, el castillo se convirtió en una cárcel, una prisión de la que nadie escapaba. Se dice que aquí fueron encerrados los enemigos del Estado, los disidentes políticos, los hombres que sabían demasiado. Entre sus muros gruesos de piedra, en celdas húmedas y oscuras, pasaron sus días prisioneros cuyos nombres se han desvanecido en la historia. Pero hay un nombre que no se ha perdido, un hombre que nunca estuvo allí y que sin embargo hizo que ese castillo fuera inmortal. En 1844, Alexandra Dumas publicó El Conde de Montecristo y el castillo de If dejó de ser solo un sitio en el mapa para convertirse en el escenario de una de las historias de venganzas más famosas de la literatura. Aquí, en esta fortaleza impenetrable, fue donde Edmond Dantes pasó 14 años de su vida, condenado injustamente por un crimen que no cometió. Y, en una celda oscura, conoció al abate Faria, el anciano sabio que le enseñó todo lo que sabía y le reveló el secreto de un tesoro escondido en la isla de Montecristo. Aquí, en el castillo de If, nació el deseo de venganza que daría forma a su destino. Si caminas por los pasillos del castillo, hoy, puedes ver la celda de Edmond Dantes, la celda del abate Faria, el túnel por donde supuestamente escaparon. Por supuesto, todo es ficción. No hay registro de que Dantes haya existido. No hay evidencia de que alguien haya logrado escapar de If en un saco lleno de cadáveres lanzado al mar. Pero eso no importa, porque cuando te paras en una de las torres y miras al horizonte, con Marsella brillando a lo lejos y el mar extendiéndose en todas direcciones, es fácil imaginarlo. Fácil creer que en una noche sin luna un hombre salió de esas aguas, renacido con un nuevo nombre y una nueva misión. Hoy el castillo de If ya no es una prisión, es un monumento a la historia y a la ficción. Los visitantes llegan en barco, recorren sus salas y leen las inscripciones en los muros. Se asoman por los pequeños ventanales, tratando de sentir lo que sintieron los prisioneros. Buscan las huellas de un hombre que nunca existió, pero cuya historia se siente tan real como las piedras de la fortaleza. Porque algunos lugares existen en los mapas y otros existen en la imaginación de quienes los leen. Y el castillo de If está en ambos. Y con el castillo de If llegamos al final de este episodio. Han sido 5 lugares que espero que os hayan llevado a sus novelas, o quizás que os hayan dado ganas de leerlas por no conocer el lugar que os he traído. Yo de los 5 he visitado solo uno, el Balcón de Verona, pero me encantaría poder visitar las otras 4. ¿Y tú? ¿Has visitado alguna? Me lo puedes contar en los comentarios y me puedes decir también qué te ha parecido este capítulo. Sin más, espero que hayas disfrutado, sed feliz, disfruta de las lecturas. Chao, chao.